o la iglesia recién estaba comenzando a asimilar lo que significaba que Cristo hubiera muerto y hubiera resucitado al tercer día, y que en Él estaba la vida. Recién estaba comenzando a asimilar las palabras que tal vez Jesús le dijo un día a Marta, cuando vio que su hermano Lázaro ya yacía hace 4 días muerto. Y el maestro exclamó: yo soy la resurrección y la vida. Y daba la chance de que, diciendo esto, que el que estuviera muerto, aunque estuviera muerto, este viviría. En Jesús estaba la vida, y Él era la vida, y Él era la luz de los hombres. Y toda potestad le sería dada al Hijo de Dios, al mismo Dios, al que estuvo oculto desde un principio, pero por la bendita gracia del Señor se dio a revelar a nuestras vidas, y se comenzó a dar a revelar en la iglesia del Señor, así como lo hizo con este mismo apóstol Pablo. Todos sabemos la historia, todos hemos oído hablar en algún momento de Saulo de Tarso, y vemos cómo Dios, hermanos, sorprende la vida de Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿a quién tú estás persiguiendo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor?, exclama él cuando cae del caballo, cuando iba camino a Damasco, y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, cuando este hombre se encuentra con ese nombre de frente, su vida comienza a cambiar. Su vida ya empieza a ser diferente. Sus intereses, algo sucedió en él, como decía mi hermano, se empezaron a erizar sus pelos, no sé, algo empezó a suceder en la vida de este hombre que empezó a cambiar. Y vemos cómo Dios a este tremendo hombre, el apóstol Pablo, lo utiliza para grandes cosas, amados hermanos. Un hombre igual que tú y yo, de carne y de hueso, con altos, con bajos, no mejor que nadie. Cristo se presenta en su vida y cambia la vida de este hombre. Y entonces su vida ya no fue la misma. Y Pablo escribe esta carta a la iglesia de Efeso con el fin de fortalecer los cimientos de la fe. Así como había gente preocupada como Pablo de fortalecer a la iglesia en fe, también había una lucha que no es contra sangre ni carne, que quería impedir a toda costa que la iglesia del Señor pusiera su mirada en Cristo Jesús y pudiera ser esta redimida y lavada por la sangre del Cordero. Y a pesar de todas las cosas, esa lucha continúa hasta el día de hoy. Por eso es que es necesario que le confesemos como Señor y Dios de nuestra vida. Por eso es que es necesario que sepamos quién es Jesús y lo importante que es Jesús para nuestra vida. Y Pablo, a través de las cartas, ayudaba a fortalecer y restablecía al creyente. Tal vez la iglesia de Efeso no estaba viviendo su mejor momento. Tal vez estaba teniendo luchas, pruebas, porque eran personas al igual que nosotros, con altos, con bajos, con aciertos, con desaciertos, con dudas, con conflictos internamente en cada uno, así como nos pasa a nosotros los hombres, a las mujeres muchas veces. Y Pablo, a través de esta carta, buscaba fortalecer a su iglesia, equiparla, formarla, decirle que debía madurar, que debían atesorar aquellas palabras que eran plasmadas, aquella doctrina que era enseñada por él. Que el Señor bendiga a los hombres esta noche, mis hermanos. Que Dios bendiga a los matrimonios esta noche. Que Dios bendiga a los niños, a las mujeres. Que Dios bendiga grandemente a su iglesia esta noche, hermano. Y en el capítulo 1 de Efesios comienza Pablo a hacer la salutación y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, escuche bien cómo el apóstol Pablo comienza su carta de Efesios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Ve que es importante que nos adoramos. Ve que no es solamente la letra de la canción, esto tiene contenido, esto tiene sustancia, va más allá de una melodía, no. Jesús
es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga, iglesia querida. Y Pablo le habla a su iglesia y sigue avanzando en el capítulo 1, si gusta me puede acompañar, y dice, y habla sobre el espíritu de sabiduría. Mire, para los varones dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Y Pablo no cesaba de dar gracias, dice la palabra, por vosotros, le decía a la congregación, a la iglesia, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire lo preocupado que estaba Pablo. Mire lo importante que era Pablo. Para Pablo el mantener a su iglesia fortalecida en la fe puesta en Cristo Jesús. Y le dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ve que no es cualquier cosa el nombre de Jesús. Para este hombre a quien Dios le cambió su vida era tan importante decirle a la iglesia, y oraba por ellos y le decía al Padre de gloria que le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Varones, el Padre de gloria os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Tremendo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermanos. Y entonces nos damos cuenta que Jesús realmente es mucho más que un nombre. Sí. Jesús es Señor y Dios. Amén. Aleluya, que Dios nos bendiga. Sí. Qué afortunados somos, hermanos. Amén. Jesús, más que un nombre, grábeselo, Señor y Dios. Jesús estaría aquí diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, de los sabios, de los sabiondos, de los que tienen el conocimiento de la ley, para dársela a revelar a los niños. Y esta noche nos gozamos en esa verdad, varones, gocémonos en esta verdad. Porque al Padre le ha placido revelarnos a su Hijo, quien fue creado desde mucho antes de la fundación del mundo. Y como dice el libro de Colosenses, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y sabes que todas las cosas en Él subsisten, dice la Escritura. Estamos hablando de la hueste maligna, estamos hablando de los gobernadores de este siglo. Colosenses dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él, hermano. Señor, yo sé que está aquí, su Espíritu está aquí, hermano, su Espíritu Santo está aquí, y la libertad que Dios nos trae por medio de su palabra, tienes que gozarla, tienes que disfrutarla, tienes que hacerla parte de ti, tienes que tomarla en esta noche, porque donde está su palabra, donde está el Espíritu, ahí hay libertad, hay gozo, hay restauración, hay vida, hay sanidades, como decía la alabanza. Que Dios nos bendiga grandemente. Hombres, la Escritura dice, mas vosotros, amada iglesia, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes que conocen la verdad, nación santa, pueblo adquirido por Dios, palabra conocida que un día Dios profirió por medio de Moisés para que le dijera a su pueblo Israel. Amén. Escuche bien, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Y mire lo precioso, dice: vosotros que en otro tiempo erais pueblo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora sí la habéis alcanzado. Adivine a través de quién. De Jesucristo. Y por eso damos gracias al Señor. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 19, voy a pedir a los varones que me acompañen, voy a que participemos, a que vamos a participar de la lectura. Y dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el capítulo 19, 5, de cierta manera nos habla la palabra de que Dios le cedió un sacerdocio bajo la ley a los hijos de Israel. El propósito de Dios era tener una nación justa, escuche bien, y que viviera en una comunión sacerdotal. Dios comienza a establecer sacerdotes para su pueblo con un propósito: que tuvieran comunión con Él. Recuerde que a este tiempo todavía el nombre de Jesucristo no era manifestado a este pueblo de Israel. Dios empezaba a entregarle la ley por medio de Moisés. Dios comenzaba a mostrar luces de lo que era del principio. Quería seguir teniendo una relación, una comunicación con el hombre. ¿Se recuerdan de Adán? Cuando dice la palabra del Señor que Adán desobedeció el mandato de Dios, y dice que vino el Señor y que Adán se escondió de la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y todos entonces nos imaginamos una voz del cielo que le habla a Adán, y Adán le tiene miedo a esa voz grave y que le habla del cielo. Pero si nos ponemos un poquito más locos y pensamos que al esconderse de la presencia de Dios, ahora que conocemos la verdad, ahora que sabemos que alguien estuvo desde el principio de la creación, el que siempre estuvo, tal vez se paseaba en el huerto del Edén y Adán se escondía de su presencia. Mi hijo está jugando la escondida conmigo y yo lo voy a buscar. ¿Y qué hace mi hijo? Se esconde de mi presencia. Ahí viene mi papá, me va a encontrar. Que Dios nos bendiga. Y entonces Dios siempre quiso mantener una relación con el hombre desde el principio, varones. Así quería continuarla después que pecó. Después que le dijo a Moisés que reuniera al pueblo y lo reuniera ahí a las faldas, ¿cierto?, del monte. Y Dios empieza, el Señor, a darle los mandamientos a su pueblo Israel. Luego de que lo había rescatado, ¿cierto?, de Egipto, lo había sacado de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra del Señor que comenzó a darle los mandamientos a su pueblo. Y cuando empieza el Señor a dar el mandamiento, empieza a hablar Dios. Y como dice la palabra, que era como una nube que se sentaba sobre el monte, como truenos. Era como una cosa muy potente, el poder, la gloria del Señor que estaba en ese lugar. Tanto así, imagínense que Dios le estaba hablando y los hombres, ¿qué les pasó? Tuvieron miedo. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Moisés, mejor que hable contigo y después tú nos transmites a nosotros. Mire, hermano, que el Señor bendiga a los varones esta noche. Y entonces vemos cómo Dios, es verdad, comienza a hablar a través de Moisés a su pueblo y comienza a establecer un llamado al sacerdocio. ¿Para qué? Para que estos hombres vivieran en el modelo que Dios le estaba dando a Moisés, en comunión con Dios. Para que ellos pudieran ser el portavoz, el canal en que Dios daría a conocer a su pueblo los pensamientos que Dios tenía para con ellos. Y de alguna manera mantener, en resumen, la comunión entre Dios y los hombres. Que el Señor nos bendiga. Y Dios llama al pueblo de Israel entre todas las naciones de su tiempo para que fuese una nación de sacerdotes. Entre todas las familias de la tierra había un pueblo especial.
que nos traería esa voz que el día de hoy tanto me gustaría oír audiblemente, esa voz de Dios, hermano. Que el Señor nos bendiga. Levítico capítulo 26. ¿Algún varón que lo pueda leer? Levítico capítulo 26, en el versículo 3. A ver, algún varón. ¿Quién será el valiente esta noche? Amén. 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 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Amén. Siga. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Amén. Imagínense, hermano. Imagínense lo que se estaba perdiendo el hombre. Ahí nos habla sobre la obediencia, sobre las bendiciones que trae la obediencia. Imagínense lo afortunados que eran ellos de poder oír eso. Que si eran obedientes, todos esos beneficios iban a tener. Que el Señor nos bendiga. ¿Pero qué hizo el pueblo? Desobedece. El pueblo no da cumplimiento a la parte del pacto en que ellos hicieron con Dios, de seguirle, de servirle otra vez, ¿cierto? Y pareciera que el hombre no está tomando el sentido, las palabras de lo que Dios está diciéndole en ese momento. Que Dios nos bendiga, hermano. Y conocemos la historia más adelante. Se establece un sacerdocio otra vez, ¿cierto? De Aarón, de su familia. Y ellos eran los que tenían que estar preocupados, ¿cierto? Del servicio del sacerdocio en el templo, ahí en lo que Dios estaba estableciendo. En lo que sabemos hoy en día que era figura de lo verdadero. ¿Para qué? Para mantener esa relación entre Dios y su pueblo, pues, hermano. Mire lo preocupado que estaba Dios de mantener esa comunión con Dios. Mire, varones, lo preocupado, lo que le importa esto a Dios es que nosotros los hombres mantengamos esa comunión con Él. Porque si somos obedientes a su palabra, si somos obedientes a estas palabras que son más dulces que la miel, como está escrito, podemos tener grandes beneficios. Nosotros que somos padres, nosotros que somos hijos, nosotros que somos hermanos, si obedecemos a la palabra podemos tener grandes beneficios. Los hijos, si honran a sus padres y a sus madres, dice la Escritura, sus días, ¿qué va a pasar? Van a ser alargados, imagínense. Y parece una palabra tan sencilla, pero que si la atesoramos, traerá un beneficio a nuestra vida, pues, hermano. Yo quiero estar el tiempo que Dios estime conveniente para mis hijos. Por lo tanto, sé que si honro a mi padre, Dios me va a dar la posibilidad de estar para ellos, pues, hermano. Así de loca tiene que ser nuestra fe. El apóstol hablaba de una bendita locura. Estas cosas parecieran ser locura, pero son una verdad para nosotros, hermanos. El salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Y Dios nos muestra a través de su palabra cómo podemos obtener estas bendiciones por medio de la obediencia al Señor. Dios nos bendiga esta noche. Amén. Y esta práctica, dice la palabra, continuó hasta que la ley de Moisés transfirió su derecho a la tribu de Leví, cuya tribu salieron los sacerdotes para Israel como nación. La ley de Moisés recibió de parte de Dios, la ley que recibió de parte de Dios Moisés en el monte Sinaí, donde hablábamos delante, requería que el hombre tuviera un compromiso con Dios. Mira, escuche bien, con Dios, porque debían
entrenar a sus hijos en conocimiento, dice la palabra, de Dios, el hecho de que Dios existía, pero ahora también en ese monte se le estaban dando leyes para que pudieran seguirlas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Miren los varones, hoy es un culto de varones, ¿cierto? Veamos lo importante que es el tener el conocimiento de Dios, sus leyes, pero más que eso, el poder transmitirla a nuestros hijos. Deuteronomio 4:9. ¿Algún varón que la pueda leer? ¿Quién lo puede leer, mi hermano? ¿Los valientes, mi hermanos? Amén. Deuteronomio 4:9. Sí. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Ves lo que estaba diciendo Dios? A su pueblo. El pueblo que Dios le interesaba tener una comunión con Él y traerles beneficios. Y parte del trato que estaba haciendo Dios de alguna u otra manera era decirle a los hombres que ellos debían transmitir y entrenar a sus hijos en conocimiento de lo que significa de que Dios es real, que existe, y también de sus leyes y los estatutos que estaban siendo establecidos para que el hombre pudiera tener una comunión con Dios en ese entonces. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados hermanos, hombres, debemos tener en cuenta como algo muy importante y el cual siempre debe estar en nosotros como una motivación permanente en amor. Ahora que sabemos la realidad de las cosas, ahora que Jesucristo se ha revelado en nuestra vida, es que tenemos una gran responsabilidad, que tal vez ya no estábamos bajo la ley, pero son palabras de Dios. Dios las entregó para nosotros. ¿Y qué traerían? Beneficios. Y ahora en el amor que tenemos en Cristo Jesús, somos llamados a amar también y transmitir esto que también nos ha hecho en nuestra vida a nuestros hijos. Decirle a ellos los beneficios que traen el estar cerca de Dios, en el bien que hace uno en el estar atento a la palabra de Dios. Guardarla, atesorarla, caminarla en ella. ¿Por qué? Porque esta es luz a nuestros pies, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿De qué tenemos necesidad? Podemos hojear la Biblia y ahí Dios nos da la respuesta, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces hay características, y una de estas es que los hombres tenemos que cumplir esa función sacerdotal en nuestros hogares. Tal vez no resultó bajo la figura que Dios quería mostrar en aquel tiempo a su pueblo, porque todavía el Cristo no había muerto. Por lo tanto, sí podemos decir que dependía de aquellas obras que pudieran seguir o hacer esos hombres. Pero ahora estamos completos en Cristo. Somos afortunados, hermanos. Tal vez esos hombres entendieran lo que nosotros entendemos ahora, hubieran atesorado de mejor manera estas palabras que Dios les decía y les transmitía a ellos. Que Dios nos bendiga. Amén. Y hubieran entrado a esa tierra, ¿cierto? Que Dios tenía para ellos. Porque por causa de qué no entraron a esa tierra de Canaán. Por causa de la desobediencia, bueno. Amén. Pobre Moisés, hermano, yo me lo imagino ahí, hablándole a su pueblo, de cierta manera queriendo hacerles entender lo beneficioso que eran, de poder oír, de tener la palabra de Dios en sus vidas. Moisés, tremendo hombre de Dios. Hebreos habla, dice que él murió ¿cómo? Como viendo al invisible. Amén. La fe de este hombre iba mucho más allá. Tal vez de cierta manera él entendía lo que tú y yo hoy entendemos.
lo que tan bien le hizo a Job. Cuando Job, cierto, es probado de parte de Dios, vienen los hijos de Dios y entre medio dice la palabra que venía ¿quién? Satanás. Y Dios le dice a Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es un varón recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué le dice Satanás a Dios? En pocas palabras, bueno, él es así porque tú tienes una cobertura con él. Pues. Quítasela y veamos. Entonces Dios lo autorizó de cierta manera y comenzó el Satanás a zarandearlo. Y todos conocemos la historia de Job. El proceso que tuvo que pasar. Era un hombre que oraba por los pecados de sus hijos. Él ofrecía sacrificio a Dios todos los días, dice la palabra. A causa, hasta por si acaso, hasta por los pecados que pudieran haber ocurrido o cometido sus hijos. Imagínese un hombre íntegro. Y Dios lo dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, intachable por el mal. Pero algo le faltaba a Job. Ese es algo que tú y yo hoy día tenemos. Los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Los pensamientos para con Job no eran los mismos pensamientos que podemos tener nosotros, Señor. ¿Por qué tuviste que preguntarle eso a Satanás? Si no lo hubieras preguntado, tal vez no lo hubieras zarandeado. Y podemos entrar en el razonamiento. Pero ojo, los pensamientos de Dios siempre son más altos. Así como dice Isaías, como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Incluso sus pensamientos son mucho más altos y mejores que hasta lo más necio. Lo necio de Dios es mucho más alto que la sabiduría de nosotros, hermano, dice su palabra. ¿Ve que es importante? Y entonces Job, cuando pasa su proceso, comienza a decirle a Dios, Señor, pésame en balanzas de justicia y verás que estas van a dar a mi favor. Porque él sabía que era un hombre íntegro. Él sabía que era un hombre justo, que temía a Dios, que trataba de guardar sus leyes y sus estatutos establecidos, que habían sido transmitidos de generación en generación. Tal vez Job estaba en la mesa con su abuelo o su papá y escuchaba hablar de este Dios tremendo, del creador de todas las cosas. Y dice la palabra que Job lo había oído de oídas. Él le dice, de oídas te había oído. Mi hijo está ahí sentado oyendo de oídas. Tal vez no entiende en su plenitud las cosas que se conversan, pero él ya tiene la noción de que existe un Dios, un creador, el que sustenta todas las cosas en él. Y tal vez el día de mañana él va a decir, Señor, de oídas te había oído. Pero cuando Cristo se revela a su vida personalmente, él lo acepte como Señor y Salvador, le dirá, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y tú me enseñarás. Que Dios nos bendiga. Entonces Job había oído de oídas. ¿Ve lo importante que es que transmitamos el conocimiento de esto a nuestros hijos, varones? Que el Señor nos bendiga grandemente. Y Pablo empieza a hablar sobre la unidad del Espíritu en Efesios, en el capítulo 3, empieza a hablar sobre la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Empieza a hablar, vamos leyendo los títulos, ¿cierto? En el Efesios capítulo 4, y dice así, mire, dice la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo, volviendo, ¿cierto?, al mensaje central, dice, yo pues preso en el Señor, ¿ve que estaba preso? Os ruego que andéis, mire los varones, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Ahora que conocemos la verdad, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Precioso regalo que tuvimos de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y entonces el apóstol Pablo ahora empieza a hablar de una nueva vida en Cristo. Mire, Job le dice: Señor, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Dónde quedó ese hombre que decía: pésame en balanzas de justicia y verás que la balanza va a dar a mi favor? Porque él sabía que era un hombre íntegro, que cumplía la ley, hermano. Pero esto no es por obra de justicia, dice la Escritura, que nosotros hubiéramos hecho, sino su misericordia. Esto es que aunque nosotros, aún siendo pecadores, como dice la palabra, entender de que Cristo murió por nosotros. Era tan grande su amor, y Dios mostró su amor en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Tal vez Job comenzaba ahora a cambiar su discurso porque lograba entender que no dependía de lo íntegro, de lo justo, de lo recto, de los sacrificios que podía hacer él. Esto dependía del Dios viviente. Y entonces cuando Job de cierta manera comienza a recibir esta revelación, sus ojos, al igual que el apóstol Pablo cuando Dios lo llama y queda ciego, y después ¿qué hace con él? Le quita eso, ¿cierto?, de sus ojos. Parece que lo está haciendo con Job también, y le está dando luces de lo que Dios quiere hacer. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies, tú me enseñarás. Dios le dijo: Job, tú eres íntegro. ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo, la tierra, cuando yo le puse límite a los mares? ¿Dónde estabas tú, Job? No eres nada, piensas hacerlo todo, eres recto, eres íntegro, eres justo. Yo soy Dios. ¿Dónde estabas tú, Job? Qué hermoso es el Señor. Y esa venda fue quitada de sus ojos y Job se rindió a sus pies a Dios. Y después vemos cómo Dios lo bendice y le da el doble de lo que él había perdido. En todas las cosas Dios lo bendice, hermano. Que Dios nos bendiga. Andad como hijos de luz, varones. Mire, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien andad con acciones de gracias. Mirad pues con diligencia, le decía Pablo en la carta, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren lo importante que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Miren los varones. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire Dios cómo nos empieza a hablar a los varones esta noche. Tenemos que ser prácticamente verdaderos líderes. Alguien oraba por los líderes delante. Nosotros tenemos que ser verdaderos líderes espirituales. Líderes pero espirituales. Tenemos que andar en el Espíritu, como dice su palabra. Tener comunión con Él. Seguir el ejemplo de lo que Dios quería mantener, establecer la comunión con el hombre. ¿Cómo yo lo voy a conocer y a entender si no tengo una comunión con Él? Yo tengo que enseñarle a mis hijos, pero antes de enseñarle tengo que aprender, tengo que entender, tengo que conocer, razonar, meditar, estudiar, escudriñar, para enseñarle bien a mis hijos, a mi familia, hermanos. Que Dios nos bendiga. Entonces un hombre tiene que saber establecer la dirección
y saber llevar a su familia hacia un camino donde Él sabe que su familia no va a perecer. Mire lo importante. Y ante todo, más que el hablar, nuestro actuar, hermano, es muy importante. Principalmente, varones, amen a Dios con todo su corazón. Principalmente, varones, amen a Dios con todas sus fuerzas y con toda su mente. Conozcan a Dios, pasen tiempo con Él. El anhelo más grande de ustedes como padres de familia, como esposo, es que Dios pueda cumplir el propósito que Dios tiene para con nuestra familia, la pueda cumplir en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestro hogar. Debiera ser una de las cosas más importantes, de los anhelos que tenemos. Más que el auto bonito, más que la casa bonita, no, el anhelo de saber de que yo y mi casa serviremos al Señor. Amen a sus esposas y sean agradecidos porque la tienen, hermano. Amen a sus hijos y también seamos agradecidos porque tenemos a nuestros hijos. La palabra dice, herencia de Jehová son los hijos, no son cualquier cosa. No son el problema, no son el que, que tengo que pagar el furgón, que tengo que vestirlo, que tengo que... No. Disfrutemos de nuestra familia, hermano. Amén. No dejemos que esa lucha espiritual, esa batalla que se genera en nuestra mente, nos nuble, nos quite de lo lindo que es tener una familia, tener hijos, tener una esposa, hermano, que esté a tu lado. Sí. Eres afortunado, hermano. Amén. De tus hijos, de tu esposa. Somos unos afortunados, hermano. Sí. Que Dios nos bendiga. Amén. Y por ende debemos ser verdaderos protectores de nuestra familia. Amén. Ellos son nuestro tesoro, varones. Tenemos que protegerla. Así como Dios protege a su pueblo, así como Dios junta, ¿cierto? Como la gallina junta sus polluelos, junta a su pueblo y se preocupa y los defiende. Y su diestra poderosa, su brazo no se ha cortado, ¿cierto? Para defender e ir en defensa de su pueblo. Así nosotros también tenemos que ser imitadores de Dios, defender a nuestra familia, orar por ellos, invitarlos a que moren bajo la sombra del Omnipotente. Para que sean guardados, para que sean cubiertos por el Señor en todo momento, en todo lugar. ¿Cuándo fue la última vez que oramos para que Dios guardara a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Cuándo fue el último día que oraste por tu mujer, por tus hijos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, a mirar a nuestros hijos y a nuestras mujeres como lo más preciado que tenemos. Amén. Como un verdadero tesoro que Dios nos ha permitido tener, hermanos queridos. Así como tenemos que guardar y atesorar esta palabra, atesoremos también a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, hermano. Sí. Que Dios nos bendiga, hermano. Va más allá de ser protectores y proveer, no, ellos son un tesoro que tenemos de parte de Dios, hermanos queridos. Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré pues una ayuda idónea, hermano. Imagínense, pues Dios perfecto, Él estaba creando todo y dice, es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y Dios lo hizo así. Son importantes nuestras esposas. Son importantes nuestras mujeres, nuestra compañera, no sé cómo le llamo. Son importantes, hermano. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo hizo una ayuda idónea. Amén. Por ahí otros le dan algunos sinónimos, pero su palabra dice ayuda idónea. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces los hombres debemos amar a Dios con nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra mente, pasar tiempo con Dios, que el anhelo para nosotros sea, ¿cierto?, que nuestra familia pueda ser bendecida de parte de Dios y los propósitos se cumplan en ellos, ser protectores de nuestra familia y proveer en las necesidades de nuestra familia, de nuestro hogar. Cosas básicas que todos sabemos los hombres.
no tuvieron para qué decirnos nosotros, mira, tú tenés que hacer esto, no, es como algo natural que brota en nosotros, que fue dado como de Dios, de tener que cuidar, de proveer a nuestra familia, ¿cierto? Estar atento ahí. Si viene el ladrón en la noche, ¿qué hacemos nosotros? Con un palo echamos al ladrón. Defendemos a nuestra familia, ¿ven? ¿O no? Que el Señor nos bendiga. Y estas cosas nos llevan a reflexionar que debemos darle importancia, con mucho amor y respeto, lo que significa el que tengamos una familia. Que Dios nos bendiga. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia y escribe. Miren, empieza a enseñar de que son salvos por gracia. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Lo que el apóstol Pablo dice en su carta, dice, son salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros. Alonso dijo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Te reconcilió, te hizo cercano a Él nuevamente por la gracia manifestada en Jesucristo, por medio de la cruz. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con la mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros no éramos israelitas, pues, hermano. Ajenos de los pactos y de las promesas. Mire qué fuerte dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay gente que le cae mal a algunos cuando uno dice los peros, uno empieza a hablar algo y te empiezan a poner los peros, pero aquí el apóstol Pablo le pone un pero a esto, le dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, quien derribó la pared intermedia que estaba expresada en ¿qué? En ordenanzas. O sea, más allá de porque me lo demande, me lo ordena, un estatuto, una ley, no es. Tiene que ser por amor. Su palabra enseña que no hay mayor amor que este. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. Dios es nuestro ejemplo. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Cristo puso su vida por lo que Él amaba. Su palabra dice que donde está nuestro corazón, nuestro tesoro, dice, allí también está nuestro corazón. Amén. Imagínense, ¿dónde estaba puesto el tesoro de Dios? ¿Quién era el tesoro de Dios? ¿Dónde estaba puesto el corazón de Dios? Después más adelante nos habla a nosotros, nos dice, ustedes son un pueblo sacerdote, ¿cierto? Una nación santa. Mi real tesoro. O sea, Dios nos llama que somos el tesoro de Él. Imagínense, pues, hermano. Imitemos a Cristo, que nuestro real tesoro sea Cristo y nuestra familia. Que Dios nos bendiga, varones, esta noche. No sé por qué estoy hablando de estas cosas, hermano, que tenía otra... Pero Dios cambia los panoramas. Dios empieza a derribar toda estructura y cosas. Y su Espíritu sabe de lo que la iglesia tiene necesidad, hermano. Que Dios nos bendiga. Entonces, amados hermanos, la Biblia habla de que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Es súper claro. Un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Santo eres Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, de cierta manera también está diciendo al hombre que somos como los salvadores también de nuestra familia. Los superhéroes por ahí. Imagínense la comparativa que hace, así como Dios amó a su iglesia, nosotros también los maridos tenemos que amar a nuestras mujeres. Oh, Señor, tremendo. Tremendo desafío, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Y en definitiva eso, hermanos queridos. Tantas cosas que podemos conversar.
que el tiempo es corto. Pero en conclusión, hablábamos de la lucha que no es contra sangre ni carne. Hay tantos obstáculos en nuestra vida, hay tantas cosas que nos quieren desviar de que le demos valor a nuestra familia, a nuestra casa, a las responsabilidades que tenemos como hombre y mire, como sacerdote responsable de mantener esa comunión con Dios constantemente. Que hay un adversario que no quiere que se lleve a cabo esto. Peleas, discusiones, malos pensamientos. Y no hacemos lo que dice la palabra, en esto pensar en lo bueno, en lo puro, en lo santo. Pensamos en cualquier otra cosa menos en lo bueno. Y empiezan los dardos del enemigo ahí, pum, a atormentarnos, a hacer trabas en nuestro caminar. Y no disfrutamos de lo que tenemos. Ponemos nuestra atención en cualquier otra cosa, en la casa, que yo quiero mejorarle, que yo quiero ponerle cerámico, que yo quiero, no sé. Pero hay cosas más importantes de las que preocuparse, como nuestra familia. ¿Hace cuánto que no le preguntaba a nuestras mujeres cómo están, cómo se sienten? ¿Entendemos a nuestras esposas? ¿Sabremos lo que está pasando por su cabeza, por la cabeza de nuestros hijos? Que Dios nos ayude. Amén. Hay harto de que preocuparse, varón, hay harto de que atender. Y Dios nos ayude, Dios nos dé la sabiduría para poder llevar a cabo estas cosas. Que Dios nos bendiga. Así que hoy día va a llegar a su casa y le va a dar un besito, un abrazo a su esposa. Tal vez se va a tomar un tecito, un café, van a matear, no sé. Pero conversemos con ella. Si tenemos que pedir disculpas, pidamos disculpas, pidamos perdón. Tal vez no vamos a recuperar el tiempo que hemos perdido hacia atrás, pero de ahí en adelante vamos a empezar a avanzar. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Y vemos cómo el adversario quiere destruir este modelo de familia que Dios también nos ha dado. Y de alguna u otra manera busca atentar contra esto, contra la familia. Hermanos, entendamos, no son los hombres, no son las mujeres, no son las jovencitas, no son los jóvenes, no son los niños. Hermano, prendemos la tele, un dolor de cabeza que viene inmediatamente, ¿no, hermano? Estas son artimañas del enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No son mis hermanos de la congregación. Que Dios nos bendiga. No son nuestra familia, no es nuestra mujer. No son nuestros hijos. Los que nos sacan canas de repente. Ahí me están saliendo canitas ahora. Esto va mucho más allá, esto es algo espiritual. Por eso es que la Biblia nos invita a ser hombres espirituales, como decía adelante el mensaje. Porque los espirituales, ¿qué pasa con los espirituales? Entienden las cosas espirituales. Entonces el espiritual dice, no, es mi mujer la que está gritando, es lo que la tiene ella. Sí, pues, hermano, nos da risa, pero en realidad es así, pues, hermano. A veces el enemigo se levanta aún en nuestra propia casa, en nuestra familia, pero nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Oremos por nuestra familia, es importante, por la cobertura de ellos. Que Dios nos bendiga. Resistamos al diablo y Él va a huir. Respiremos, varones, guardemos la compostura, mantengámonos firmes en la fe del Señor. Señor, yo sé que mi Redentor vive. Tengo rabia, Señor, quise hacer tantas cosas, no sé, irme a la China. Pero yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de la tierra me va a levantar. O sea, sé que esto es algo momentáneo, pero mañana va a ser un día glorioso en el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Decía adelante, Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí él mantuvo su mirada, como decíamos delante, como viendo al invisible. Su tierra no era esa tierra física, no, su tierra estaba en otro lugar, en algo más allá, hermano. Seamos como Moisés, seamos locos, visionemos, seamos hombres de fe. Lo que hoy no veo, mañana lo voy a ver. Amén, Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.
Y para terminar, hermanos queridos, si tuviera que decir algo para cerrar esto, tal vez aquí hay muchos varones que me llevan muchos más años vividos en experiencia. Pero quiero compartirte esto. Si tuviera que darles un consejo esta noche, varones, hombres, es compartirles lo que me pasó a mí personalmente. Un día estaba tan complicado, estaba empezando a caminar en esto del Evangelio, conociendo lo que Dios había hecho con el hombre, cómo Dios nos había redimido, cómo Dios había estado tan preocupado de mí y me vino a rescatar, que se manifestó en carne. Pero leía la Biblia y escuchaba que tenía que ser un sacerdote y todo lo demás. Y decía, Señor, y leía la Biblia, quería hacer caperuso en la palabra. Y cada vez que leía un versículo, no terminaba ni un capítulo y se me generaban miles y miles de preguntas, miles de cosas incógnitas en mi cabeza. Y decía, parece que no voy a poder. Versus todos los problemas que uno pasa personalmente en la vida. Señor, le decía yo, me cuesta tanto como hombre. Y yo todavía no era casado en ese tiempo, estaba soltero. Felizmente soltero, decían algunos. Y ahora estoy felizmente casado. Y le decía al Señor, ayúdame a entender tantas cosas que los hermanos hablan tan lindas. Los hermanos hoy están hablando del sacerdocio, de la importancia de esto. Pero me salía humo de la cabeza queriendo entender tantas cosas, hermano, y no entendía. Y viene Dios por medio de su palabra y me habla a mi corazón y me dice, me cita la palabra cuando dice, a vosotros parece que en ella encontráis la vida eterna. Cuando Jesús le habla a los fariseos y le dice, a vosotros parece que en ella encontráis la vida eterna. Pero Jesús le dice, pero ¿sabes qué? Estas son las que dan testimonio de mí. Más allá de indagar, de escudriñar y querer ser un caperuso, un docto de la ley, y llevarla a cabo, Jesús les dice esto, a vosotros parece que en ella encontráis la vida eterna, en esta palabra, por hermanos queridos. En esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? ¡Wow, Señor! ¿Os parece que en ella encontráis la vida eterna? Pero le dice, pero estas son las que dan testimonio de mí. Es una locura, hermano. Imagínense los hombres diciendo, o sea, en pocas palabras él le quiso decir toda esta Biblia, todo lo que está aquí del Génesis al Apocalipsis, lo único que hace es hablar de mí. ¿Me va entendiendo, cierto? Varones, todo lo que hace esta escritura es dar testimonio de él. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. La ley que Moisés, si ustedes hubieran atendido las palabras de Moisés, entenderían que estas dan testimonio de mí. Lo único que hace la escritura es dar testimonio de mí. Isaías profetizó de mí. Ese varón que se acercó cuando Abraham estaba en el encinar de Mamre sentado afuera de su tienda y vinieron 3 varones, esa historia no estaba hablando de los 3, esa historia estaba hablando de mí. El ángel de Jehová, Isaías, profetizó sobre un varón experimentado en quebranto. Todos sabemos, ¿cierto?, cómo Isaías profetizó y estaba dando un testimonio de él. Yo estuve con Abraham, le decía Jesús a los fariseos, y ellos le decían, no tienen ni 50 años, dicen que viste, porque no entendían. Imagínense la locura. Pero nosotros sabemos que él estaba desde el principio. Lo más importante, varones, más allá de todas las cosas, es buscarlo a él en las Escrituras. En resumen, ese es el consejo, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo a la iglesia, a los varones. Es que cada vez que escudriñas, cada vez que busques hacer las cosas bien, búscalo a él en la palabra. Y entonces te vas a sorprender. Y Dios te va a bendecir tremendamente, hermano querido. Gloria a Dios. Viene a mi corazón una palabra que está en el libro de Reyes y dice, en un tiempo el profeta ungió a un hombre llamado Jehú como rey de Israel. Dios lo envió a ir, llevar el aceite, derramar el aceite sobre Jehú en la cámara, ahí en lo secreto,
para declararlo como rey de Israel. Dice la palabra del Señor que cuando estos salieron de la cámara, estaban todos expectantes, el pueblo, para ver qué es lo que le había dicho Dios a través de este hombre a Jehú. Y Jehú le dice, ¿ustedes lo conocen? Y el pueblo le dice, no, yo no lo conocemos. Entonces Jehú le empieza a contar lo que el profeta había hecho con él. Y que ahora Dios le había hablado que él iba a ser el rey y lo había ungido como rey de Israel. Entonces dice que inmediatamente esos hombres empezaron a sacarse las capas y las empezaron a tender y empezaron a exclamar que Jehú es el rey. Que Dios nos bendiga. Miren, no sé por qué estoy hablando de esto, pero es tan importante. Al igual que en ese cuadro, como ellos exclamaban que Jehú es el rey, nosotros hoy en día exclamamos algo similar. Porque conocemos quién es el rey de reyes y el señor de señores. Entonces, si es necesario sacarlo nuestras capas, todo lo que tengamos y disponerlo a las plantas del Señor, vamos a tener que exclamar de que Jesús es el rey, hermano. Jesús es el rey. Amén. ¿Qué más puede decir eso conmigo? Jesús es el rey. Jesús es el rey. Jesús es el rey. Y esta noche confesamos que Jesús es el rey. Que Dios nos bendiga, varones. Jesús es el rey. No lo olvidemos. Gloria a Dios. Cuando Él resucitó, dijo estas palabras. Y ahora sí que termino, hermano. Dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y debajo de ella. Toda potestad. Luego de haber resucitado. No hay nada imposible para Él. A mi hermano que está atrás, que me recibió en la puerta, Dios me habla en este momento y me dice que usted tiene hijos que son varones. Para Dios no hay nada imposible. Mire, se me vienen 2 varones a mi mente. Y creo que uno se llama igual que... Usted se llama Hugo, creo que lo citaron ahora. Ore mucho por él. Mire, Dios nos va a sorprender, hermanos. Varones, Dios nos va a sorprender. Si no tenemos a nuestra esposa en el Evangelio, Él la va a traer. Si falta uno de nuestros hijos, Él lo va a hacer. En la fe, en la confianza, en la convicción de que Dios lo va a hacer. Mientras nosotros declaremos que Jesús es el Rey y nos armemos con toda armadura de Dios. Esto no depende de nosotros. Dios lo hará, hermano querido. Tómese esta palabra. Dios lo hará. Dios traerá a sus hijos. Dios va a bendecir a su familia. Wow, Señor. Tantas cosas que estoy sintiendo en este minuto, hermano. Pero yo sé que el Espíritu Santo en el momento adecuado lo va a transmitir a ustedes, varones. Búsquenlo. Búsquenlo. Mi hermana tiempo atrás compartía sobre entrar a orar en los secretos en la cámara ahí. Yo me acuerdo de la hermana, poderosa palabra, lo hice y Dios ha mostrado su gloria. Yo creía la palabra ese día cuando ella lo predicaba aquí, ese día del culto a los jóvenes. Hermano, y yo he visto su gloria. Oye, usted se imaginara, hermano, las cosas que Dios ha hecho. Porque creía la palabra ese día de que yo tenía que buscarlo ahí en la recámara, decía mi hermana. Y así ha sido, hermano. Dios es fiel a su palabra. Crea, mi hermano, crea, de verdad se lo digo, crea. Crea, y el Señor lo hará. Que el Señor nos bendiga. Esta ha sido la palabra. Vamos a ponernos en pie, hermano. Creo que hoy ha sido una noche de victoria. Más allá de los dichos, más allá de las cosas, de las responsabilidades o no que podamos tener como hombres, el Señor es fiel y ayudador de los que a Él le invocan, de los que le temen, de los que le buscan. Y en Cristo estamos completos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy como hombres, Señor, y tu iglesia, Señor, hemos recibido tu palabra, Señor. Tal vez has traído al recuerdo cosas que hemos dejado de lado, Señor. Tal vez son muchas cosas las que le hemos dejado de dar la verdadera importancia, Señor, como nuestra familia, Señor.
como el armarnos de toda armadura espiritual, Señor amado, para resistir, Señor. Tal vez solamente, Señor, nos hemos preocupado del día a día, Señor. La afán y la ansiedad nos han invadido durante mucho tiempo, Señor. Pero hoy en día hacemos una pausa, Señor, como varones, y comenzamos a meditar y a pensar, Señor, en lo valioso que somos de tener a nuestra familia, Señor. Te damos gracias por nuestras esposas, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestra madre, Señor. Te damos gracias porque tú nos has sustentado, Señor. Porque tú eres el pronto auxilio ahí en la tribulación. Tú has estado con nosotros porque el pan y el agua no ha faltado, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Dios eterno, que traigas la paz, la tranquilidad a nuestras vidas, Señor. Y la alegría de saber que te tenemos a ti, Señor. Gloria a Dios. Exaltamos, Señor. Y de que aunque en este mundo tendremos aflicciones, tú ya venciste este mundo, Señor. Gloria a Dios. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hoy nos vamos contentos, nos vamos a ir gozosos, Señor. Vamos a pedir perdón, vamos a abrazar, vamos a orar, Señor amado. Vamos a comenzar a dar valor a lo que le hemos dejado de dar valor, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. E incluso si nuestra relación contigo no ha sido la mejor, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, para tener que volvernos a ti, Señor. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Glorifícate en nuestras debilidades, Señor. Y cumple tu buen propósito en nosotros como hombres, Señor. Sí, Señor amado. Muchas gracias, Señor, porque un día más hoy nos has dado a entender que estás muy preocupado, Señor, de tu iglesia. Estás muy preocupado de tus hijos, Señor, de los hombres, de las familias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en esta tarde y te bendecimos, Señor, y una vez más confesamos que Jesucristo es el Rey sobre nuestra vida. Que Jesucristo es más que un nombre, como lo decíamos al principio. Él es Señor y Dios. Tú, Padre, le has hecho Señor y Cristo de todos, Señor. Y a Él adoramos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre.